Amén, amén, amén. Gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Los que están siguiendo la transmisión en casita, Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno, pues para recordar un poquito y para los que se están integrando a la reunión, estamos estudiando verso por verso el libro de Hechos de los Apóstoles. Comenzamos el capítulo 2. La semana pasada llegamos hasta el versículo 34, por ahí 35. Y el día de hoy vamos a continuar, vamos a seguir con esta bendición que estamos viendo a través de esta historia tan maravillosa. Es el nacimiento de la iglesia. Es un momento muy especial de la vida cristiana. Y entonces estábamos recordando la semana pasada ese momento en el que Pedro se presenta ante 3,000 o más personas para dar un discurso que ellos de una manera asombrada estaban maravillados de lo que estaban viendo, y lo que vieron: se derramó el Espíritu Santo, nada más ni nada menos. El Espíritu Santo vino con poder en la vida de los discípulos, recibieron el Espíritu Santo, pero en el momento que estaban recibiendo el Espíritu Santo se escuchó un estruendo muy grande. Y ese estruendo llamó la atención de todos los que venían a la fiesta ahí a Jerusalén, iban a celebrar la Pascua, y entonces el estruendo los hizo que se acercaran a ver qué estaba pasando. Ya ven, para que vean que no nada más en México pasa. Aquí luego hay un trancacito allí en Periférico y luego se alenta todo, aunque haya sido en la orilla, porque todos están viendo. Pues así sucedió más o menos. Se acercaron a ver qué estaba pasando y para su asombro se quedaron maravillados porque vieron a los galileos, que era gente humilde, pescadores en su mayoría, gente que no era muy letrada, y de repente los ven y están hablando maravillas de Dios que ellos están entendiendo en su propio idioma, y había gente de todo el mundo allí en Jerusalén. Y entonces ellos dicen: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y entonces, a esa pregunta y a esa necesidad que se presentó en el momento, Pedro se pone al frente y vemos un Pedro completamente diferente a ese Pedro que habíamos estado escuchando y viendo. Vemos un Pedro revestido del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Un Pedro valiente. Ya no es ese Pedro que llegó allí escondiéndose para que no lo fueran a agarrar y a enjuiciar como lo estaban haciendo con Jesús. Vemos un Pedro firme. Hay un cambio, hay una transformación, y esa transformación la hace el Espíritu Santo en Pedro, y vemos a un Pedro que sigue siendo humilde, pero es un Pedro audaz, ¿sí? Esa confianza que ahora tiene ha sido dada por el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo está convirtiendo a Pedro en un predicador enérgico, seguro, lleno de sabiduría, lleno del conocimiento de Dios. Y bueno, se levanta Pedro y le responde a más de 3,000 personas que estaban allí presentes, y les comienza a hablar de Jesucristo. Les comienza a hablar del mensaje de salvación. Y entonces en el versículo 22 les habla de la vida de Jesucristo, de cómo Jesucristo estuvo en esta vida sin pecado, y de cómo Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret, aprobó los milagros que él hizo. Él fue el que lo respaldó, y todo el poder que Jesucristo dejó ver mientras estaba ahí con ellos, el Señor fue el que respaldó todas esas maravillas y todas esas señales que se vieron a través de Jesucristo. Los milagros, el que le devolviera la vista a los ciegos, el que le resucitara a Lázaro, el que resucitara a la hija de Jairo, todas esas cosas está diciendo Pedro que fueron respaldadas por el Padre, ¿sí?
Y en el verso 23 de ahí del capítulo 2 les habla de la muerte de Jesucristo a favor de nuestros pecados. Y entonces habla de cómo se llevó a cabo ese plan que Dios tenía de manera predeterminada y que se llevó a cabo y comenzó con esa traición que le hicieron a Jesús. Y entonces los hace responsables, fíjense, los señala y les dice que ellos son responsables y les dice: ustedes clavaron a Jesucristo en la cruz y ustedes lo mataron, le dice a esos más de 3,000 que estaban allí escuchando a Pedro. Y después en el verso 24 les habla de la resurrección de Cristo, ¿sí? Pedro presenta la cruz como una victoria, no como una derrota, no como una desgracia, la presenta como una victoria, como algo maravilloso. Y entonces, pues termina de aclarar que Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto les dice: todos nosotros somos testigos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, esto es el resumen. Y Pedro de pronto se convirtió en un erudito de la palabra. Lo vemos citar las escrituras con una facilidad y con una sabiduría. Primero empieza con Joel 2, después con el Salmo 16, después con el Salmo 110, y está allí hablándoles de esto que desde antemano ya se había anunciado. Y entonces el día de hoy vamos a estudiar los versos del 33 al 41, pero antes te voy a pedir que oremos juntos, ¿sí? Bendito Padre, satúranos de tu Espíritu esta noche. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Satúranos con tu palabra, Señor, que tu verdad esté en nuestros corazones y esa verdad nos lleve a la obediencia y a caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, papito, gracias por esta noche, gracias por los que están aquí, que los que escuchen este mensaje en su corazón se quede solo lo que viene de ti, Señor. Solo lo que viene de ti llegue a lo profundo de sus corazones y dé fruto en abundancia. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Los invito a que abran sus Biblias. Vamos a Hechos 2. Vamos a empezar desde el verso 33. ¿Les parece bien? Voy a usar la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora Él ha exaltado al lugar, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Esto es lo que Pedro les está diciendo a esa multitud. Verso 34. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjense, estos hombres empezaron diciendo: estos galileos, ¿no? Así como, y ahora les dicen varones y hermanos, como que ya les están hablando con términos de más respeto, porque el mensaje que Pedro les dio, obviamente el Espíritu Santo dirigió este mensaje, y es un mensaje que penetra en su corazón, como lo dice aquí la palabra. Y entonces, pues
El mensaje de la palabra de Dios no es un mensaje es un mensaje que confronta, es un mensaje que incomoda, es un mensaje que a veces nos deja así como, nos pega duro, ¿no? Y esto fue lo que está pasando con estos hombres, porque directamente Pedro les está diciendo: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y entonces ellos se quedan así como que, pues sí, tiene razón en lo que está diciendo, pero ¿qué debemos hacer? Y entonces, después de este mensaje de Pedro, que da desde el verso 22 hasta el verso 36, la gente se conmovió profundamente. Y entonces, esta es la pregunta básica o natural que debemos hacernos cuando recibimos un mensaje de parte de Dios y que sabemos que Dios nos está hablando. ¿Qué debemos hacer? No es suficiente si esa palabra está de alguna manera confrontándote con tu pecado. No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados, eso no sirve de nada. Debemos permitir que Dios nos perdone esos pecados. El mensaje de la palabra de Dios debe llevarnos al arrepentimiento, debe confrontarnos a aceptar y reconocer que somos pecadores delante de Dios, que somos culpables, que la palabra nos descubra, nos desnude y nosotros aceptemos que verdaderamente estamos ofendiendo a Dios. Y entonces, cuando permitimos que Dios nos muestre y nos deje ver nuestro pecado, entonces es que debemos preguntar: ¿qué debemos hacer? Y entonces, una vez que el Señor nos muestra la forma en que nosotros debemos comportarnos, entonces debemos vivir como personas que nos hemos arrepentido, como personas perdonadas. A partir de allí debemos nosotros, ya que entendimos que el Señor nos perdona, debemos caminar como perdonados, ¿no? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. En algún momento, yo estoy seguro que sí, Dios mediante su palabra o mediante otros creyentes te ha hablado, te ha confrontado. Bueno, pues igual que como la audiencia de Pedro, pregúntale a Dios: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres tú de mí? Pero toda palabra debe llevarnos a obedecer. Entonces, miren, vamos al verso 38, porque aquí está la respuesta de Pedro a esta pregunta. Les dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Muy clara esta palabra, muy preciosa. Y si tú quieres seguir a Dios, a Cristo, Pedro les dice qué es lo que deben hacer: arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? A ver, ustedes díganme, levanten su mano, acerquen el micrófono, por favor. Aquí está Pepito, levanten su mano. Mira ahí, la chiquitita quiere decir. No, ella no sabe, está muy pequeñita. ¿Qué es el arrepentimiento? A ver, aquí está Normita. Para mí es darnos cuenta de que hacemos mal, de que es un pecado lo que estamos haciendo y arrepentirnos de haberlo hecho. Para mí es eso de arrepentirme y sentirme, bueno, ya no culpable. Ok. Todavía le falta algo a la definición de Normita, se acercó mucho. Muy bien, Normita, gracias. Hay un elemento allí importante que falta. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Quién dice yo? No pasa nada si nos equivocamos, ¿eh? ¿Quién dice yo? A ver, acá está Alejandra, ¿mande? Si se equivocan, se arrepienten y ya se van a dar cuenta qué significa arrepentirse. ¿Es el humillarnos ante Dios? Es parte del arrepentimiento, sí, humillarnos, sí, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Está faltando algo ahí.
A ver, vamos a escuchar a Sadrach. A ver, el arrepentirnos, a mi parecer, es darte cuenta principalmente de que es un pecado y después ya no hacerlo. Es parte del arrepentimiento, ya no hacerlo, porque reconoces que es un pecado. Ok, entonces, primero identifico lo que está mal en mí, lo que es el pecado, y entonces cambio la dirección. O sea, yo iba pecando, iba en esta dirección, el Señor me habla, me muestra que estoy mal, y entonces cambio de dirección. ¿Sí? Me arrepiento de ese camino de perversidad, de ese camino de maldad, me humillo, ¿sí? Es necesario humillarme, y entonces empiezo a caminar en la dirección que el Señor me dice que debo caminar. Entonces, si en mi vida había egoísmo, cambio mi dirección, ¿sí? Dejo de pensar en mí, dejo de ver solo por mí, y entonces tomo una actitud diferente a esa actitud egoísta. Trato de pensar en los demás, en las necesidades de otros, ¿sí? Si era un rebelde y tengo una actitud de no reconocer a la autoridad, bueno, pues entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues caminar de manera opuesta a esa actitud que he estado manifestando, de que me vale, que me digan lo que me digan. Eso es el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Ahí el pastor Chucho. Podríamos poner como ejemplo el hijo pródigo. Muy bien. Él hace actos pecaminosos, deja a su padre, pide su herencia, se va a pecar, se malgasta el dinero con mujeres, no sé si en alcohol, no lo dice claramente, pero yo creo que lo incluyó. Seguramente. Y eso era lo básico. Y llega el momento en que, como decías, es confrontado Dios le revela su actitud cuando se ve ya a punto de comer la comida de los cerdos. Y lo que llama la atención ahí en la palabra es cuando dice volviendo en sí. Cuando uno se da cuenta, cuando uno reconoce, cuando Dios le muestra la suciedad del pecado, volvemos en sí y entonces toma una decisión él y dice: volveré a mi padre y le diré, he pecado, reconoce, contra el cielo y contra ti. Pero no se quedó solo en una reflexión, puso de por medio la acción. Se levantó y fue hasta su padre, reconoció delante de él, su padre ya no lo dejó terminar, pero tomó el rumbo diferente. ¿Qué hizo al principio? Se alejó de su padre, no quería estar con él. ¿Qué le pasa a veces a los cristianos cuando pecamos? Nos alejamos de nuestro Padre Dios, dejamos de asistir a las reuniones, no queremos nada, ¿sí? Pero una vez que reconocemos nuestro pecado, regresamos a casa, regresamos con nuestro Dios, y Dios es un Dios perdonador. Dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia, o pronto en misericordia. Amén. Entonces, eso es, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Tiene un límite también, no abusemos de la misericordia y la gracia de Dios, pero siempre está dispuesto a perdonar. Muy bien. Ahora, fíjense qué maravilloso es esto, entenderlo de esta manera, porque si tú estás en pecado y dices que te arrepentiste, pero sigues igual, entonces te estás engañando y no te has arrepentido. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, debes volver a Cristo. Esta es la idea. Vas mal. Cuando vas en pecado, vas en una dirección contraria a donde está tu Señor, a donde está Cristo. Pero la idea es que ese arrepentimiento te haga volver tus ojos a Cristo, ¿sí? Depender de su perdón, depender de su misericordia, de su dirección, del propósito que el Señor tiene para tu vida. Bueno, ahora, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Nuestro Dios es el único que puede salvarnos. Cristo es nuestro Salvador. Entonces, esto nos va a llevar a bautizarnos, ¿sí? Entonces, esto segundo es resultado de lo primero. Bautizarse cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, les dijo Pedro. Entonces, el bautismo es algo que nos va a identificar con Cristo. Es
hacer pública mi fe, hacer público que yo era un pecador, que estoy arrepentido, que quiero una nueva vida. Y entonces, ese bautismo, estamos hablando del bautismo en agua, ese bautismo es una declaración delante de los que creen igual que yo, que estoy arrepentido, que quiero una vida nueva. Y entonces se simboliza, es algo simbólico, que entres al agua y se levanta, estamos simbolizando que se levanta una nueva persona y que el viejo hombre se queda allí. Simbólicamente es lo que estamos haciendo. Ahora miren, ¿el bautismo me salva? A ver, levanten la mano los que crean que el bautismo nos puede salvar. Ok. El bautismo no salva, ¿de acuerdo? El bautismo no nos da salvación, pero es un resultado de haber sido salvos, ¿sí? Porque una vez que yo entiendo que el Señor Jesucristo me ha salvado, me ha perdonado, me ha limpiado de toda maldad, entonces no hay motivo para que yo diga, no me quiero bautizar. Ahora, solamente esto es un símbolo de nuestra fe. Ahora, si tú no quieres obedecer en bautizarte, eso me deja ver que probablemente no seas salvo. ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que si no te bautizas no eres salvo? No, no estoy diciendo eso. Pero el bautismo no me da salvación, pero sí, si de alguna manera tú no te quieres bautizar, ¿cuál es la razón? ¿Sí? Si es un resultado de haber sido salvo, ¿cuál es la razón para resistirte a no bautizarte? Y puede haber muchas cosas, muy simples inclusive. Alguien puede decir, es que a mí no me gusta el agua fría. ¿De veras? ¿De veras si esa es la razón? Medita en que el Señor te está pidiendo algo, es lo primero que te pide, es una ordenanza. Y si eso sencillo que el Señor te está pidiendo no lo puedes obedecer, entonces sí es motivo para que busques en tu corazón exactamente qué es lo que hay, porque muy probablemente sea algo mayor. ¿De acuerdo? Ahora, el primer resultado de alguien que ha sido transformado es desear obedecer a Dios. Ese es el primer resultado que se da de una manera natural a través de la obra que empieza a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, el bautismo simplemente va a ser la evidencia de esa actitud de obediencia, de esa actitud de agradecimiento, porque ahora entiendes que eres salvo y entonces vas a dar ese paso en obediencia. Vamos al verso 39. Esta promesa es para ustedes, les dice Pedro, para sus hijos. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de ser perdonados, la promesa de ser bautizados. Les dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Ahora, para los que dicen que los dones del Espíritu Santo ya no aplican hoy en día, entonces tendríamos que quitar este versículo, ¿sí? Tacharlo, rasgarlo, no sé, pero aquí está muy claro, está diciendo claramente para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Ahora vamos a verlo en otra escritura. Acompáñenme por favor a Efesios 2:17. Aquí en Efesios 2:17 está hablando el apóstol Pablo de cómo llegó el Evangelio. Y lo que dice es esto: Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos, ¿sí? Tiene que ver con la cita que estamos estudiando. A ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos
y como a los que estaban cerca. Esta es una promesa para nuestros hijos, es una promesa para nosotros que estamos lejos de allá, de Jerusalén, de donde sucedieron todas estas cosas. Es una promesa para los que hemos creído. Verso 40, ya de Hechos 2. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos los oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo, ¿qué creen? Fueron bautizados. O sea, ¿cuál es el problema? Se bautizaron, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Y adivinen cuántos fueron: 3,000 personas. Tremendo, hermanos. Un mensaje con poder. Un mensaje, no fue un mensaje allí a medias tintas, cuidando que no se fueran a sacar de onda por lo que les estaba diciendo. Les dijo: ustedes mataron a Jesús, ustedes son los culpables, ustedes lo crucificaron, ustedes son unos pecadores. Y este mensaje fue recibido, ¿sí? Los confrontó, los incomodó, pero al final los llevó a obedecer lo que el Señor les decía. Ahora, cuando yo estaba preparando esto, me acordé de ese momento cuando fue dada la ley. Estaba Moisés allá en el monte con el Señor le estaba dando las tablas de la ley, y allá en el pueblo estaba festejando, ¿sí? Se hicieron su becerrote de oro, estaban bien felices, contentos. Ese día que el Señor se da cuenta de cómo en su corazón habían idolatrado y habían ya hecho otra imagen para reemplazar a Dios, ese día adivinen cuántas personas murieron. 3,000. Murieron 3,000 personas. Pero porque la ley produce muerte, ¿sí? La ley produce muerte, es algo que es un dato ahí que checa un poco, pero cuando viene el Espíritu Santo da vida. Y ese día en Pentecostés, 3,000 personas se rindieron a Cristo y sus nombres, como el tuyo y como el mío, fueron anotados en el libro de la vida. ¿Qué pide Dios de una manera más práctica en este mensaje para nosotros? Porque estamos hablando de lo que sucedió allá y de lo que pasó en ese momento. Pero ¿qué pide Dios para nosotros? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos anhelar y debemos desear ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso es algo que debe producir en nuestro corazón un deseo de ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Que ese poder se manifieste como se manifestó en Pedro, que se note, ¿sí? Y que ciertas cosas que no puedes dejar, que no has podido avanzar porque llevas un rumbo y no has podido tener un retorno y no has podido cambiar de dirección ahí en tu vida, en esa área de tu vida, lo vas a ver. Y entonces vas a ver un cambio en cosas que ni te imaginas, de las que a veces hasta te has esforzado demasiado, te has esforzado de más, pero en tus fuerzas no lo puedes hacer. ¿Y qué se necesita? El poder del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces los que están a tu alrededor van a preguntar: ¿qué te está pasando? Tú eres otro, dime por favor qué estás haciendo. Lo va a notar tu esposa, sí, alégrate. Lo va a notar tu esposa, lo van a notar tus hijos, lo van a notar tus compañeros en el trabajo. Van a decir: wow, o sea, te veo diferente, te veo alegre, te veo otra persona. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo va a hacer en ti lo que hizo en Pedro. Te va a llevar a compartir y a darle la gloria a Cristo por lo que Él está haciendo en tu vida. Y lo va a hacer a través de su palabra, a través
de la predicación, tú vas a poder compartir con seguridad, porque a veces da miedo, ¿no? Y si te preguntan y eres de la secreta y dices, nada, y no quieres decir qué es lo que tú estás recibiendo de Dios, que el Señor está transformando tu vida, que su palabra te está cambiando, que tú estás siendo confrontado, que el pecado ya no lo aborreces, ya no te tiene contento y que ahora deseas servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Y ese mensaje es el mensaje que le vas a decir a la gente que te diga, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te hiciste? Y en segundo lugar, aparte de la llenura del Espíritu Santo, por un lado, y por el otro lado va a estar la abundancia de la palabra de Dios que more en nosotros. Pero son dos cosas, hermanos. Porque miren, la llenura del Espíritu Santo es una cosa y el estar saturados de la palabra de Dios y dar fruto y obedecer esa palabra es otra cosa. Porque yo he notado que algunos predicadores o algunos en su doctrina de sus iglesias enseñan que esto es lo mismo. O sea, ellos dicen, es lo mismo estar llenos del Espíritu Santo que estar saturados con la palabra. Y entonces citan Efesios 5:17. Acompáñenme por favor a Efesios 5, vamos a leer desde el verso 17 hasta el 20. Y lo comparan con Colosenses 3:16 y dicen, es lo mismo porque da el mismo resultado. Y vamos a ver primero Efesios 5. Dice Efesios 5, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, ¿sí? No se emborrachen con vino, porque les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo Efesios. Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a Colosenses 3 y hay más cosas que dice aquí, en Efesios 5, léanlas con calma en su casa. Ahí les habla a las mujeres y les dice, miren, como resultado de esto, de ser llenas del Espíritu Santo, ustedes se van a someter a sus maridos y los maridos van a amar a sus esposas. Y entonces empieza a hablar de esos frutos que da el Espíritu Santo por ser investidos del Espíritu Santo. Y ahora fíjense lo que dice Colosenses 3. Dice que Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enseñe y aconseje unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Y más bien pongan la Reina Valera, si son tan amables. La Reina Valera habla específicamente de ser llenos de la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Ok. Dice la palabra, habla de la palabra de Cristo que mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y otra vez también aquí menciona el fruto que va a dar en las esposas, en los esposos, en los hijos, pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Se confunde, parece que está hablando de lo mismo, pero una cosa es ser llenos del Espíritu Santo y otra cosa es estar con abundancia de la palabra. Pero miren, es el Espíritu Santo el que va a producir que esa palabra sea revelada. Es el Espíritu Santo el que te va a llevar a querer buscar la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que te va a dar sabiduría, el que te va a dar revelación, el que te va a ayudar a comprender esa palabra, y es el Espíritu Santo mismo el que te va a llevar a compartirla. Ahora, ¿qué sucedería si solo te llenas de la palabra y no del Espíritu Santo?
pues lo que ha sucedido y lo hemos visto en algunos ejemplos de la Biblia. Te vas a llenar solamente de conocimiento. Inclusive te puedes volver una persona soberbia, una persona que se crea mucho, ¿sí? Te vas a convertir en alguien parecido a los fariseos, a los escribas, a los publicanos, que ellos tenían mucho conocimiento de la palabra, ¿sí? Y aún Satanás llegó a tentar y tiene conocimiento de la palabra, pero no tiene el discernir del Espíritu, no tiene la revelación del Espíritu Santo, no tiene la guía del Espíritu Santo. Entonces se necesitan las dos cosas: leer la palabra y pedirle a Dios que nos dé de su Santo Espíritu para conducirnos, para guiarnos, para hablarnos, para revelarnos, para darnos discernimiento, para llevarnos a compartirla con quien Él quiera que la compartamos. ¿Estamos bien? Entonces, ser llenos de la palabra no es ser llenos del Espíritu Santo. Lo van a escuchar. Yo he escuchado algunos predicadores, y en esta parte hay así como que este manejo. Entonces se los comento para que pongan abusados. Miren, sí está bien que lean y que escuchen a otros, ¿sí? Tenemos esa facilidad. Hoy en día tú puedes escuchar a un montón de predicadores al que se te antoje, y puedes escuchar en un día 3, 4 predicaciones y no hay problema. Pero debemos tener el discernir del Espíritu Santo. Tenemos que tener nosotros bien claro la doctrina correcta para poder identificar, porque muchas cosas están bien en la palabra. En esta misma palabra que yo les estoy compartiendo, ustedes deben ser responsables de colar lo que no es de Dios, hacerlo a un lado y quedarte solo con lo bueno. Y era lo que yo mismo le oraba al Padre cuando empecé a compartir: que solo se quede en sus corazones lo que es de Dios, ¿sí? Solo lo que es de Dios. Y entonces tú vas a compartir un evangelio, y ese evangelio que compartas, va a ser un evangelio que va a incomodar. A fuerza va a incomodar. Por mucho que lo quieras acomodar, el evangelio, cuando se comparte como es, ese evangelio va a incomodar. Jesucristo vivió sin pecado para morir por causa de tus pecados. Y cuando tú le digas eso, la gente va a decir: ¿pero mis pecados? ¿Cuáles pecados si yo no peco? ¿No les han dicho eso? No, pero yo soy una persona buena, yo no hago cosas malas. Y entonces es cuando tú les vas a decir: no, sí, necesitas reconocer que eres pecador, porque mira, el Señor dice esto de ti, y ¡pum! ¿De acuerdo? Entonces el Evangelio de Cristo nos confronta para entender que somos pecadores, y de allí parte todo. Si tú tienes la humildad para aceptar que eres un pecador, que has fallado, pues es una buena noticia, porque la buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en favor de mis pecados. Y si tú dices que no tienes pecados, pues entonces la obra de Cristo no va a hacer nada en ti. Pero si tú reconoces que tienes pecados, entonces esa obra de Jesucristo en la cruz va a pagar el precio de cada uno de nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Sí? De modo que cuando tú mueras, puedas estar en la presencia de Dios, tengas la certeza, tengas la seguridad, tengas la confianza, y no haya temor en ti. Simplemente tú vas a tener toda la seguridad de que vas a estar en la presencia del Padre y no vas a ser condenado, no vas a ser echado al infierno. Entonces, ¿esa certeza quién la da? ¿Yo por mis acciones? ¿Yo por mi comportamiento? ¿Yo por portarme bien? ¿Yo por mi esfuerzo? No, esa certeza nos la da Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros, y que ¿saben qué? El Padre quedó bien contento, quedó feliz por la obra de Cristo, quedó completamente satisfecho con lo que su Hijo Jesucristo hizo. Aceptó la ofrenda,
esa ofrenda de sangre, esa ofrenda, ese cordero que fue inmolado en ofrenda, fue agradable a Dios y el Señor la aceptó. La aceptó. Y dijo, pues sí, me ofreciste una ofrenda para perdón de pecados de todos los que crean, pues la acepto y todos son perdonados si reconocen tu obra en la cruz. Y esto, hermanos, es mejor que la prosperidad, para que no estemos predicando prosperidad, ¿sí? Esto es mejor que ser sanado físicamente, porque no podemos decirle a la gente que se convierte y que se rinda a Cristo y prometerle que Cristo te va a sanar, ¿sí? Porque pues eso no lo sabemos. Puede ser que sí lo haga el Señor, porque también hemos visto cómo el Señor hace maravillas, pero puede ser que no lo haga. Pero es mejor saber que me sana mi alma. Es mejor saber que voy a ser limpiado de mis pecados por la eternidad y que voy a vivir feliz al lado de mi Padre, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. El Señor lo hace una vez y para siempre. Y al tener esa certeza de esta realidad, entonces vamos a predicar el Evangelio, ¿sí? Vas a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Quieres agua, nena? No quiere. Primera de Corintios 1:18, acompáñenme por favor. Primera de Corintios 1:18 dice, fíjense cómo es el mensaje de salvación. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Y nos lo dicen con todas sus letras. Yo no creo en eso. Eso son payasadas. Eso es para los ignorantes, ¿no? El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, ¿sí? Es el poder de Dios que nos alcanzó, que nos bendijo, que nos dio por gracia, por misericordia. Es el poder de Dios actuando en nuestras vidas si lo aceptamos y lo creemos. Este es el evangelio que vamos a anunciar, ¿sí? Este es el evangelio que vamos a anunciar. No es algo lógico, es algo que a alguien que está perdido, pues está fuera del área de la lógica, en el razonamiento no entra muy fácilmente, ¿sí? Le va a parecer una locura, lo dice el evangelio, pero es la única manera en la que un pecador va a entender. No le podemos dar la vuelta, no podemos pintárselo más suave. Esta es la forma como un pecador va a entender que necesita de Cristo para ser salvo. Ahora fíjate lo que dice ahí mismo en Primera de Corintios, pero hasta el versículo 21. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, y está entre comillas, para salvar a los que no creen. Es ridícula para los judíos, dice el versículo 22, que piden señales del cielo. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Por eso no predicamos salud, no predicamos milagros, no predicamos prosperidad. Estamos predicando a Jesucristo resucitado, un Jesucristo que venció la muerte, un Jesucristo que se levantó y que está vivo y que está a la diestra del Padre y que está disponible para todo aquel que quiera reconocerlo como su Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen
que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Lo vuelvo a decir. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar, lo dice Pablo en Romanos 1:16. No te avergüences del Evangelio, hermano. No te avergüences, que cuando te pregunten no digas, híjole, es que no sé qué decirte. No, dile, es que el Señor quiere tu salvación, quiere tu vida, pero arrepiéntete porque estás en pecado. Estás caminando mal y lo que estás haciendo ofende a Dios, y eso te va a llevar al infierno. Pero mira, Jesucristo murió por causa de tus pecados, y a causa de esos pecados es que tú te vas a condenar, pero si tú le crees a Jesucristo, tus pecados te van a ser perdonados de una vez y para siempre, y entonces tienes acceso al Padre y a la eternidad por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje que debemos darle a la gente. No te avergüences del Evangelio. No hay otro Evangelio. Y el Evangelio verdadero debe incluir estas palabras: Jesucristo, pecador, ¿sí?, muerte y resurrección. No podemos evitarlo, hermanos. No podemos suavizarlo, no podemos diluirlo. Este es el mensaje. Los veo muy pensativos. Está difícil, ¿verdad? Sí, hermanos, sí está difícil. Y por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que necesitamos clamar al Padre para ser saturados del Espíritu Santo, porque sí está difícil. Entonces, el día de hoy habíamos planeado ir a el hospital de Jardín Balbuena, y se me hizo muy correcto lo que me dijo Javier. Me dijo, mira, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Hicieron su tarea? ¿Qué les dejé de tarea? ¿No la hicieron? Bueno, les pedí que estuviéramos orando toda la semana para que el Señor nos mostrara, nos guiara, porque no es solo, vamos, sí, órale, ya entendimos, órale, vamos. No, o sea, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces me dijo Javier, ¿qué te parece si primero nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ir, quiero que sepan que es un lugar en donde hay gente que vive en la calle. Allí mismo hay gente que tiene a sus familiares dentro del hospital y está viviendo en la banqueta. No tienen que comer. Algunos ya se gastaron lo que traían para lo que era de su pasaje de regreso, a lo mejor ya se lo gastaron. Entonces les cae muy bien que les llevemos un cafecito, un pancito, un sándwichito. No está de más ayudarles, bendecirles, y eso es parte de lo que hemos estado haciendo, y eso nos permite que cuando se acercan nosotros les preguntamos, ¿me permites orar por ti? ¿Por qué estás aquí? No, pues mi familiar está así, asado. ¿Me permites orar por tu familiar? Y abrazarlos, y entonces, después de orar, de haberles dado algún cafecito o algo, ese es como que si tenían una resistencia, eso ayuda mucho para que bajen la guardia y digan, sí, está bien, y les podemos compartir el Evangelio. Esto nos da la entrada a poderles compartir el Evangelio. Hace 2 años y medio ya casi, fue la última vez que fuimos. Javier tiene un celular que tiene proyector y les proyectó
pues un cortometraje con el mensaje de la salvación. Y cuando estaba allí se juntaron, no tienen ni idea cuántas personas se juntaron. Estábamos rodeados de esa gente. Estaba empezando la pandemia, todavía no estaban así las restricciones tan fuertes, pero terminando de eso, la gente se nos acercó y nos abrazaba. Yo me acuerdo que andaba yo ahí besuqueándome con alguien porque ese me besó las manos y yo le besé la cabeza, ¿no? Y yo, a partir de que hemos estado compartiendo, me he dado cuenta que cuando tú abrazas a esa gente se suelta en llanto, comienza a llorar, porque lo que necesitan es amor, hermanos. Necesitan amor, están necesitados de amor. Y entonces les he dicho a varones, sobre todo, ¿me dejas darte un abrazo? Y se quedan así, porque están duros en su corazón. Y cuando los abrazas, como bebés se sueltan a llorar. Todo esto se los comento, pero dejemos que el Espíritu nos guíe. No son métodos, no son formularios, no son cosas que ya probamos y que ya dan resultado, nada. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, los interesados, los que quieran acompañarnos, el próximo miércoles ya vamos a ir. Les voy a pedir que hoy nos quedemos al final con Javier. ¿Vas a estar también, Johnny? ¿Ok, Johnny? Y vamos a organizarnos, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cuántos carros llevamos. Si quieren llevar a sus hijos, la recomendación es que no lleven a los que son muy chiquitos. ¿Qué más? ¿Qué más nos quieres recomendar, Javier? ¿Qué vamos a llevar? Ok, nos vamos a poner de acuerdo para ver. De aquí nos llevamos el café calientito. Tenemos dos termos grandes que le cabe para café, pero necesitamos vasos desechables, necesitamos ponernos de acuerdo si van a hacer sándwiches, si va a ser pan, si vamos a llevar aguas. Yo creo que también va a ser bueno llevar agüitas así como estas, ¿sí? Y pues yo creo que va a ser necesario llevar gel y irnos con cubrebocas, porque pues a lo mejor nos dicen no pueden estar aquí porque están haciendo mucha aglomeración de gente. No sé qué pueda pasar, pero sobre todo, hermanos, yo creo que el día de hoy nos quedemos y oremos y le pidamos al Señor nos guíe, y que por favor les dejo de tarea a todos, vayan o no vayan, estén orando por los que vamos a ir. Estemos orando, estemos pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos conduzca, que nos dé la palabra que vamos a compartir con esa gente, pero que sea el Espíritu Santo el que nos esté dirigiendo en todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Les voy a contar esto, no se los voy a contar para que se asusten, pero cuando comenzamos a ir, empezamos a ir ahí al Teatro Blanquita, y sí está más fuerte ahí, y entonces pues la gente, de alguna manera, todos tienen necesidad, se acercaban, pero hay algunos que se ofenden porque les estás dando, o porque les das y les dices que si puedes orar, como que dicen, ustedes siempre nos condicionan, y entonces alguno de ellos dejó ver su cuchillito que traía, está chiquito, pero cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, el Señor te da valentía, ¿verdad? De veras, no sentí miedo, iban mis hijas, estaban allí muy cerquita, y no sentimos miedo, estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, sabemos que el Señor está con nosotros, que nos está cuidando, y no sé, surgió algo que surgió con Pedro. Él se paró con valentía, les habló con todo, y el Señor lo respaldó y lo guió. Entonces, confiamos que el Señor nos va a respaldar y nos va a guiar. ¿Oramos? Bendito Padre, te damos gracias, porque aún esto, Señor, que se está moviendo en nuestro corazón, deseamos que sea guiado por ti. Deseamos que sea tu Santo Espíritu moviéndose, Señor. Sabemos también que la gente a la que le vamos a compartir es gente difícil, gente complicada, gente que ha sufrido, gente que ha padecido mucho, y es gente que puede llegar a nuestras congregaciones como ya llegaron algunos,
y nosotros debemos tener amor para ellos, paciencia para tratar sus problemas. Son cosas muy delicadas y muy grandes que a veces no sabemos qué hacer, pero Señor, te pedimos nos des de tu Santo Espíritu, nos des sabiduría y nos conduzcas a hacer lo que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Están aquí los botes de las ofrendas. Si alguien quiere traer su ofrenda, su diezmo, lo puede depositar con confianza. Y los que van a ir la próxima semana, les pido se queden aquí unos 5 o 10 minutitos para ponernos de acuerdo con Javier, y Javier les va a dar algunas instrucciones. Gracias, Dios les bendiga.